La mayoría de las personas cree que la grandeza espiritual comienza con influencia, reconocimiento o éxito. Pero, ¿y si la verdad fuera exactamente lo contrario? ¿Y si los movimientos más poderosos de Dios nacieran lejos de los aplausos, ocultos en el silencio, moldeados por la preparación y no por la popularidad? Juan el Bautista nos obliga a enfrentar una idea incómoda. Quienes realmente cambian la historia casi nunca buscan el centro del escenario. Y eso desafía todo lo que hemos aprendido a admirar. Juan no construyó una plataforma, no persiguió comodidad, no suavizó su mensaje para ganar aprobación. Como profeta, vivió una vida centrada en el arrepentimiento, la verdad y la obediencia, mucho antes de que alguien lo escuchara. En un mundo obsesionado con la velocidad y la validación, su historia resulta casi ofensiva. ¿Por qué alguien prepararía el camino para el éxito de otro y aceptaría desaparecer después? Esa sola pregunta incomoda al ego, y sin embargo ahí es donde reside el verdadero poder. Juan nos muestra que la transformación no comienza con cambios externos, sino con alineación interior. El bautismo no era su marca personal, era un símbolo de decisión. Su vida enseña que la claridad supera al carisma y que la fidelidad perdura más que la fama. Si alguna vez te has sentido ignorado, retrasado o atrapado en un tiempo de preparación mientras otros avanzan, esta historia te habla directamente. Porque Juan no fue solo una figura histórica, fue un precursor. Y su recorrido revela algo profundamente práctico. No necesitas visibilidad para tener impacto, ni control para cumplir tu propósito. A veces, la forma más rápida de avanzar es permitir que Dios te prepare de maneras que nadie más ve. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar ese camino? Todo comienza de una forma que rompe silenciosamente las expectativas. El nacimiento de Juan el Bautista no fue solo un milagro familiar, fue la preparación divina desarrollándose en tiempo real. Cuando la esperanza parecía retrasada y las oraciones sin respuesta, Dios se movía igual, con calma, con intención. Así suelen comenzar los mayores propósitos, no con ruido, sino con sentido. La llegada de Juan no fue aleatoria, fue puntual. Y desde el inicio, la historia enseña una lección sutil. Cuando Dios habla, el tiempo nunca cancela el destino. Zacarías y Elizabeth vivieron años de espera, decepción y preguntas sin respuesta. Y el milagro llegó cuando menos lo esperaban. Aquí hay un principio que vale la pena guardar. La preparación no trata de velocidad, sino de disposición. Muchos abandonan demasiado pronto, justo antes del avance. Juan nació para ser profeta, pero primero fue una prueba viviente de que Dios obra detrás de escena. Es como sembrar una semilla y confiar en el proceso incluso cuando nada se ve en la superficie. El anuncio del ángel no fue solo sobre un niño, sino sobre un llamado. Juan no nació para buscar comodidad ni aplausos. Su vida ya estaba alineada con el arrepentimiento y el despertar espiritual. Eso puede resultar incómodo en un mundo que persigue facilidad y reconocimiento. La historia de Juan nos recuerda que la identidad siempre precede al desempeño. Una aplicación práctica, en lugar de preguntar constantemente ¿qué debo hacer ahora?, pregunta ¿en quién me estoy convirtiendo? Ese cambio lo transforma todo. Incluso antes de que su voz fuera escuchada, la vida de Juan tenía dirección. Esto enseña una verdad clave. El bautismo no comienza en el río, comienza en la conciencia. Su nacimiento simbolizó que algo nuevo se estaba preparando para toda una generación. En la vida real, esto se ve en disciplinas simples que moldean el alma. Lectura intencional, momentos de silencio, menos distracciones. No hábitos extremos, sino consistentes. La mayoría de los movimientos espirituales comienzan en silencio,
mucho antes de hacerse visibles. Juan nació para ser precursor, pero primero fue hijo de una promesa improbable. Eso desafía la idea de que solo las personas bien posicionadas viven vidas significativas. Dios suele elegir historias improbables para revelar verdades innegables. Para quien se siente pasado por alto, esta parte del relato habla con suavidad, pero con claridad. No se trata de dónde comienzas, sino de hacia dónde estás siendo guiado. Y esa comprensión trae una paz inesperada. Este inicio milagroso prepara el escenario para algo mucho mayor. Nada en la vida de Juan es accidental, ni siquiera el momento de su nacimiento. Todo apunta a una preparación para una misión que aún no se revela por completo. Y sin cerrar el ciclo, la historia impulsa naturalmente al lector hacia una pregunta más profunda. Si su nacimiento fue tan intencional, ¿qué tipo de llamado daría forma al resto de su vida? Ahí es donde el viaje realmente toma impulso. El llamado de Juan no surgió de la ambición ni del deseo personal. Fue moldeado por la preparación divina. Su vida tenía dirección antes de pronunciar una sola palabra en público. Mientras muchos buscan propósito por ensayo y error, la misión de Juan se reveló como alineación, no como descubrimiento. No fue enviado a construir su propio nombre, sino a preparar corazones. Eso redefine el concepto de llamado. Menos autoexpresión y más obediencia desplegándose con el tiempo. La asignación de Dios para Juan era clara: preparar el camino para Jesús, no reemplazarlo, no competir con Él, solo preparar. Es una lección que muchos pasan por alto. El rol del precursor requiere humildad, claridad y contención. En términos prácticos, se ve en apoyar algo mayor que el reconocimiento personal. Maestros que invierten en sus alumnos, mentores que elevan a otros en silencio. El verdadero impacto suele pertenecer a quienes conocen su carril y lo recorren con fidelidad. La misión de Juan exigía fortaleza interior porque iba contra las expectativas populares. No fue llamado a consolar a la multitud, sino a confrontar la complacencia. Su identidad como profeta implicaba mantenerse firme incluso cuando era malinterpretado. Eso sigue siendo relevante hoy. Quien elige integridad sobre aprobación tarde o temprano sentirá tensión. Una práctica útil aquí es la claridad. Escribe lo que realmente importa y mide tus decisiones con base en eso. Cuando el propósito es claro, la presión pierde fuerza. Este llamado también requería conciencia espiritual. Juan entendía que el arrepentimiento no era vergüenza, sino realineación. Su misión no era condenar a las personas, sino despertarlas. Esa distinción es crucial. En la vida diaria puede significar conversaciones honestas, sin hostilidad, corrección firme pero gentil, o elegir la verdad por encima de la conveniencia. El crecimiento casi siempre comienza con conciencia, incluso cuando incomoda. Juan no se apresuró hacia la visibilidad. Su misión maduró en la oscuridad, fortalecida por la preparación y no por la promoción. Esto desafía la obsesión moderna con lo inmediato. A veces, el paso más poderoso hacia adelante es permanecer oculto un poco más. Leer libros que forman el carácter, como Proverbios o el Evangelio de Lucas, ayuda a anclar el llamado en sabiduría. El propósito que crece lentamente suele durar más. A medida que Juan abrazó su llamado, su rol se volvió más claro. Señalar más allá de sí mismo. Todo lo que hacía comenzaba a alinearse hacia una acción que pronto ocuparía el centro: el bautismo. Sin cerrar el capítulo, la historia se inclina hacia adelante, sugiriendo que un llamado plenamente aceptado eventualmente debe vivirse en público. Y ahí es donde la preparación empieza a transformarse en acción. La voz de Juan irrumpió con urgencia, no con espectáculo. Su mensaje de arrepentimiento no buscaba impresionar, buscaba despertar.
Como profeta, hablaba con sencillez, cortando excusas y adormecimiento espiritual. Comprendía algo esencial. El cambio real comienza cuando dejamos de defender hábitos y empezamos a examinar el corazón. Es incómodo, sí, pero también liberador. Cuando la verdad se expresa con claridad, la confusión pierde poder. Lo que hacía tan contundente su mensaje era su simplicidad. El arrepentimiento no trataba de vergüenza pública ni de actuación religiosa. Era realineación, como recalibrar una brújula que se desvió con el tiempo. En términos prácticos, puede verse en reevaluar rutinas diarias, reducir el consumo automático de redes, establecer tiempos intencionales de oración, elegir honestidad sobre conveniencia. Pequeños ajustes, hechos con constancia, pueden redirigir toda una vida. Juan no diluyó sus palabras para ganar aprobación. Ese es el peso y el privilegio de ser profeta. Entendía que la verdad, dicha con firmeza y cuidado, tiene peso. En un mundo que evita la confrontación, su mensaje recuerda que la claridad es una forma de bondad. Una práctica útil aquí es escribir, anotar áreas donde se resiste el crecimiento. Nombrar lo que está fuera de lugar suele ser el primer paso hacia el cambio real. Su mensaje también llevaba esperanza. El arrepentimiento no era un final, era una invitación. Juan señalaba restauración, no desesperanza. Ese equilibrio es vital. En la vida cotidiana puede significar pedir perdón sin excusas, perdonar sin condiciones o comenzar de nuevo sin arrastrar viejas etiquetas. La transformación se vuelve posible cuando las personas creen que cambiar está permitido. Había una profunda preparación detrás de sus palabras. Juan no hablaba desde la teoría, sino desde convicción forjada en la soledad. Por eso su mensaje tenía autoridad sin arrogancia. Para quien desea crecer espiritualmente, es un recordatorio de desacelerar antes de hablar. Leer pasajes como Isaías o los Salmos ayuda a alinear el interior antes de intentar influir en el exterior. A medida que la gente escuchaba, algo comenzó a moverse. Los corazones se ablandaron, la conciencia despertó y naturalmente surgió la pregunta: si el arrepentimiento abre la puerta, ¿qué marca el momento de decisión? Sin cerrar la idea, la historia avanza, insinuando una acción externa que pronto definiría el ministerio de Juan: el bautismo. El ministerio de Juan pasó de las palabras a la acción, y esa acción fue el bautismo. Lo que se había predicado ahora se volvía visible, tangible y personal. No era un ritual de apariencia, era una respuesta al arrepentimiento. Las personas no entraban al río Jordán por costumbre, lo hacían con intención. Juan entendía que la transformación necesita un momento de decisión. Sin acción, incluso las convicciones más profundas se diluyen con el tiempo. Como profeta, Juan usó el bautismo como una línea clara. Marcaba el paso de la intención al compromiso. En la vida práctica, esto se refleja en establecer límites, abandonar hábitos dañinos o comprometerse con la oración constante. Escribir decisiones, compartirlas con alguien de confianza o programar tiempos de reflexión pueden funcionar como equivalentes modernos de ese paso decisivo. El río Jordán se convirtió en un lugar de preparación. No porque el agua fuera mágica, sino porque había obediencia. Juan no presionaba, invitaba, y eso importa. El crecimiento no surge por presión, sino por disposición. Para aplicarlo hoy, basta con comenzar dedicando 10 minutos diarios al silencio, la reflexión o la lectura de los evangelios, permitiendo que la verdad penetre antes de intentar cambiarlo todo. El ministerio bautismal de Juan también reveló humildad. Aún con multitudes presentes, nunca reclamó la transformación como propia. Un verdadero precursor entiende que la influencia es mayordomía, no control. Esto es clave en liderazgo,
crianza o mentoría. El objetivo no es crear dependencia, sino dirección. Se anima el crecimiento y luego se permite que cada uno camine su camino con responsabilidad y fe. Había urgencia en el agua. El arrepentimiento no se postergaba para algún día. Era ahora. El ministerio de Juan enseña que esperar condiciones perfectas suele significar no actuar nunca. Un hábito práctico es actuar dentro de las 24 horas después de una convicción, enviar el mensaje, pedir perdón, comenzar el cambio. El impulso es combustible espiritual cuando se guía con sabiduría. Al salir del río, limpios y conscientes, una verdad se hacía evidente. Juan no era el destino. Su bautismo señalaba más allá de sí mismo. Sin cerrar el momento, la narrativa avanza, preparando al lector para el acto más decisivo de su ministerio, cuando el precursor identifica a aquel para quien siempre estuvo preparando el camino. En el punto más alto de su influencia, Juan hizo algo poco común. Dio un paso atrás. Cuando llegó el momento, el precursor cumplió su rol señalando fuera de sí mismo. Aquí, su grandeza se vuelve innegable. Como profeta, entendía que el éxito no se mide por seguidores, sino por fidelidad. En una cultura obsesionada con visibilidad, su contención resulta radical. El verdadero liderazgo sabe cuándo hablar y cuándo ceder. Juan no dudó ni negoció su identidad. Declaró abiertamente que no era el Mesías. Esa claridad protegió su misión. La preparación le permitió reconocer el momento correcto y a la persona correcta. En términos prácticos, esto enseña el valor del autoconocimiento. Saber qué te corresponde cargar y qué no previene agotamiento, comparación y ambición mal dirigida. Anotar límites y fortalezas personales puede ser sorprendentemente poderoso. Cuando Juan señaló a Jesús, su mensaje pasó del arrepentimiento a la revelación. Ya no solo corregía comportamientos, revelaba esperanza. Esa transición importa. La corrección sin dirección agota. La dirección con verdad energiza. En la vida diaria se ve al ofrecer soluciones en lugar de solo críticas, recomendar un libro en lugar de señalar ignorancia o extender ayuda en lugar de resaltar fallas. La humildad de Juan no debilitó su autoridad, la fortaleció. Su rol como precursor alcanzó su punto máximo justo cuando se hizo a un lado. Esto desafía la idea de que la influencia depende de presencia constante. A veces, el acto más impactante es crear espacio para algo mayor. El liderazgo puede significar empoderar a otros o celebrar logros que no creaste directamente. Había una profunda preparación detrás de su capacidad para soltar. El ego no creció sin control en él. Esa es una disciplina silenciosa. Prácticamente se cultiva mediante la gratitud, reconociendo regularmente lo que no construiste solo. Llevar una lista de gratitud o reflexionar semanalmente sobre contribuciones compartidas ayuda a mantener perspectiva y equilibrio. Al señalar a Jesús, Juan completó la parte visible de su llamado. Su voz había cumplido su propósito, y sin embargo, la historia no se detiene, se afila. Si Juan pudo soltar el foco con tanta libertad, ¿qué lo sostuvo cuando las multitudes se fueron? La narrativa ahora nos conduce al lugar donde el carácter se refina lejos del aplauso, el desierto. El desierto no fue una huida para Juan, fue preparación. Lejos de multitudes y reconocimiento, su carácter se formó en el silencio. Como profeta, entendía que la claridad se forja en la soledad. El desierto eliminó distracciones y agudizó convicciones. En un mundo ruidoso, esto parece contradictorio, pero el crecimiento suele acelerarse cuando el ruido externo disminuye. A veces, dar un paso atrás es el movimiento más productivo hacia adelante. La vida de Juan en el desierto no era aislamiento por sí mismo, sino alineación.
El arrepentimiento comienza internamente, mucho antes de proclamarse públicamente. El desierto le enseñó a confrontarse a sí mismo antes de confrontar a otros. Una aplicación práctica hoy sería programar momentos regulares de silencio intencional, sin teléfono, sin música, sin estímulos. Incluso 10 minutos pueden recalibrar la mente y revelar lo que ha estado influyendo en silencio. La simplicidad definía el estilo de vida de Juan. No era rechazo del mundo, sino enfoque. Su preparación eliminó lo innecesario para que el propósito permaneciera claro. Este principio sigue vigente. Ordenar espacios físicos, simplificar compromisos o reducir consumo digital crea espacio para la claridad. Libros como el Evangelio de Marcos o Proverbios son compañeros poderosos en estos tiempos silenciosos, ofreciendo profundidad sin complejidad. El desierto también profundizó la autoridad de Juan. Cuando hablaba de arrepentimiento, no era teoría, era experiencia vivida. La gente percibía autenticidad. Como profeta, su credibilidad provenía de la coherencia, no del carisma. En la vida real, esto significa practicar en privado lo que se enseña en público. La integridad se construye cuando las acciones coinciden con las palabras, incluso cuando nadie está mirando. El tiempo de Juan lejos de la sociedad lo preparó para la resistencia pública. El desierto entrenó su resiliencia. Como precursor, necesitaría esa fortaleza. Un hábito práctico aquí es la disciplina mental. Cuidar lo que consumes, elegir contenidos que edifiquen, limitar la negatividad y reflexionar a diario fortalece la resistencia emocional y espiritual con el tiempo. Cuando Juan finalmente apareció, no buscaba aprobación. Estaba listo para la oposición. El desierto había hecho su trabajo, y sin cerrar la escena, la historia vuelve a girar. Si la soledad lo preparó, ¿cómo respondería cuando las estructuras de poder se opusieran? Esa tensión conduce naturalmente a la siguiente etapa, la confrontación con la autoridad. Cuando Juan confrontó a la autoridad, no fue por rebeldía, sino por obediencia. Como profeta, entendía que la verdad no se adapta al poder. Su mensaje de arrepentimiento no cambió cuando los reyes escuchaban. Ese tipo de valentía no es impulsiva, es el resultado de una larga preparación. Juan no reaccionaba emocionalmente, respondía con fidelidad. Y esa diferencia importa más de lo que muchos imaginan. El conflicto de Juan con los líderes reveló una dura realidad. La autoridad sin rendición de cuentas se vuelve peligrosa. Como precursor, se negó a guardar silencio frente a la corrupción. Esto sigue siendo relevante hoy. Decir la verdad no requiere agresión, pero sí claridad. Un ejemplo práctico: señalar conductas poco éticas en el trabajo con respeto, establecer límites morales en relaciones o elegir honestidad cuando el silencio parece más seguro. Lo que hizo tan poderosa la confrontación de Juan fue la coherencia. Su mensaje no variaba según el público. Esa es la marca de un verdadero profeta. La gente puede rechazar la verdad, pero respeta la integridad. En la vida diaria, esto se ve al alinear convicciones privadas con acciones públicas. Un hábito útil es revisar decisiones semanalmente y preguntarse, ¿elegí comodidad o carácter? Esa pregunta mantiene la alineación nítida. Juan sabía que el arrepentimiento suele provocar resistencia antes de producir cambio. No todos desean ser confrontados con la verdad. Aún así, habló sin crueldad ni compromiso. Esto enseña un equilibrio valioso, firmeza sin hostilidad. En la práctica, puede significar tener conversaciones difíciles con calma, escuchar antes de responder y corregir sin humillar. La verdad llega mejor cuando se entrega con dominio propio. El conflicto finalmente le costó a Juan su libertad, pero nunca le robó su propósito. Su preparación lo había anclado demasiado profundo para eso.
Esto desafía la idea de que éxito equivale a seguridad. A veces, la fidelidad conduce a la pérdida antes que al legado. En la vida moderna, esto implica medir el éxito por la obediencia y no solo por los resultados. Libros como Hechos o las cartas de Pablo refuerzan esta perspectiva a largo plazo. La voz de Juan fue silenciada por la autoridad, pero su mensaje no. El impacto continuó más allá de sus circunstancias, y eso plantea una pregunta poderosa que permanece en silencio. Si una vida puede seguir hablando, incluso cuando la oposición la detiene, ¿qué tipo de influencia es la que realmente perdura? Esa pregunta empuja la historia hacia su último movimiento, el legado que Juan dejó. La influencia de Juan no terminó cuando su voz fue callada. En muchos sentidos, se volvió más fuerte. Esa es la paradoja de un verdadero profeta. Su legado no se construyó sobre la duración, sino sobre la alineación. Todo lo que hizo, cada acto de preparación, cada llamado al arrepentimiento, señalaba más allá de sí mismo. Y una vida así deja marcas que el tiempo no puede borrar. El impacto, como muestra Juan, no se mide por cuánto tiempo se habla, sino por cuán claramente se comunica la verdad. Lo que hizo duradero su legado fue el enfoque. Nunca se desvió de su asignación como precursor. Cuando la gente lo recordaba, no recordaba comodidad ni compromiso con el sistema, recordaba claridad. En términos prácticos, esto desafía a preguntarse por qué queremos ser recordados, no por títulos, sino por valores. Un ejercicio simple es escribir una breve declaración de misión personal y revisarla cada mes. La dirección preserva el legado. El ministerio de Juan preparó el terreno para la obra pública de Jesús. Sin esa preparación, muchos corazones habrían permanecido cerrados. Esto revela un principio poderoso. A veces el rol más importante es el apoyo invisible. Maestros, padres, mentores y servidores suelen moldear futuros que nunca verán por completo. Eso no reduce su valor, lo multiplica. La influencia no siempre es ruidosa, pero siempre es intencional. Su mensaje de arrepentimiento siguió resonando incluso después de su muerte. ¿Por qué? Porque fue vivido, no solo predicado. La coherencia da durabilidad a las ideas. En la vida diaria, esto significa encarnar lo que se cree, tratar a las personas con integridad, cumplir promesas, elegir la verdad por encima de la conveniencia. Estas acciones silenciosas se acumulan en una reputación que habla cuando las palabras ya no están. El uso del bautismo por parte de Juan como punto de inflexión transformó la conciencia espiritual de toda una generación. No creó un movimiento centrado en sí mismo, creó disposición. Eso es liderazgo raro. Un paralelo moderno sería ayudar a alguien a desarrollar habilidades, en lugar de depender de ti, o señalar recursos, libros, mentores, comunidades, en lugar de convertirte en el centro de atención. Al final, la vida de Juan responde una pregunta con la que muchos luchan. ¿Realmente importa la fidelidad cuando el reconocimiento desaparece? Su historia insiste silenciosamente en que sí, y deja al lector con una invitación abierta. Si una vida plenamente alineada puede preparar el camino para algo eterno, ¿qué podría suceder cuando personas comunes eligen el mismo camino de preparación, claridad y entrega? La historia de Juan el Bautista nos deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué estás haciendo con la temporada de preparación que estás viviendo ahora mismo? ¿La estás resistiendo, apresurando o permitiendo que forme en quién te estás convirtiendo? Su vida demuestra que la verdadera transformación no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando el corazón se alinea. El arrepentimiento no trata de culpa, sino de dirección. Y una vez elegida, la dirección lo cambia todo.
Así que aquí está el desafío. ¿Qué paso necesita darse hoy? ¿Es soltar un hábito que te ha estado desviando? ¿Es reconstruir una disciplina diaria, leer la escritura, orar con intención, elegir el silencio sobre el ruido? ¿O quizá tener esa conversación honesta que has estado evitando? Como el bautismo, el crecimiento suele requerir una decisión visible, no solo un pensamiento silencioso. Juan vivió como un profeta que nunca se señaló a sí mismo, solo hacia adelante. Y como precursor nos recuerda que una vida significativa no se trata de ser visto, sino de ser fiel. No necesitas una plataforma para impactar, necesitas claridad, valentía y coherencia. Cuando esas cosas se alinean, la influencia llega de forma natural. Ahora déjame preguntarte, ¿qué parte de la historia de Juan te habló más? ¿En qué área sientes que Dios te está llamando a realinear, preparar o actuar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerte. Si este mensaje te ayudó, dale like a este video. Sigue la página Biblia entre luz y sombras. Deja tu comentario y comparte esto con alguien que necesite ánimo hoy. Mantente conectado con nosotros y sigue caminando más profundo en estas historias que no solo informan, sino que transforman vidas.